Llegó el momento de presentar al colectivo Agua Alta. Vienen a poner la voz Joaquín Corbalán y Sebastián Blanco. Son los representantes hoy de un colectivo, una red de arquitectos, estudiantes, docentes y curiosos de la disciplina, del saber y del oficio arquitectónico. Y esta red, de alguna manera, lo hablábamos hoy, es de bordes difusos, líquidos o acuosos, no, perdón, mal chiste. Porque bueno, sus integrantes a veces son más, otras veces son menos, y tiene que ver con las acciones y los lugares donde operan. Vienen construyendo obra y lenguajes arquitectónicos desde el año 2003, pero es en el año 2014, con la invitación para hacer el pabellón de la Bienal de Venecia, en representación de Paraguay, que los chicos empiezan a conformar con el nombre el colectivo Agua Alta. Y bueno, imagínense ese primer puntapié, de ahí en adelante miles de workshops, obras por distintos lugares. Son un colectivo en su mayoría de Asunción, Paraguay, pero también hay gente satélite por otros lugares de la región, y en Venecia, Italia también me contaban un poco los chicos. Y de alguna manera lo disponible o lo urgente son las componentes que enriquecen su lenguaje, que es morfotectónico mayormente, y que también es el soporte de las demandas de un paisaje natural, cultural, que está en fricción y que, bueno, busca respuestas a través de la acción directa y del hacer. Hoy están con nosotros ellos dos poniendo la voz, pero también están poniendo el cuerpo y las manos junto a 5 compañeros más en el barrio Mangrullo. Están haciendo una tribuna para la hinchada en la Copa de Leche Lazos de Amor de la Yoli, en el barrio Mangrullo, invitados por la agrupación Dominó, que lo propuso acá en la academia y bueno, en los barrios. Así que les agradecemos a ellos y a los chicos su presencia. Gracias. Hola, buenas noches. Impresionante la introducción, Paco, gracias. Bueno, aparte están, como dijo Paco, están los chicos ahí, Sergio, Emery, Dani, Quique, Leti, y así. Bueno, eso también quería decir, ¿verdad? Así como está diciendo Juan que los límites van un poco más allá de Asunción, también hay gente contaminada acá de Rosario, ¿verdad? Está Vico, Charo, Juan, no sé, de Santa Fe. Y bueno, hay gente de todos lados, ¿verdad? Que se va sumando por la buena onda, ¿verdad? Porque vamos, como le comentábamos también a Paco hoy, somos más que nada un gran grupo de amigos, y los amigos siempre se van sumando, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando, ¿verdad? Y está bueno porque es una red que va creciendo, ¿verdad? Porque hoy día es muy fácil. Hace poco un amigo y familiar de Juaco estaba contando cómo se hacían antes estos contactos, ¿verdad? Una llamada por teléfono, llamada internacional. Hola, soy Rafa, vení acá a Rosario, vamos a hablar de algunas cosas, y bueno, dale, me voy. Y era así, ¿verdad? No había Facebook, le mostramos otras cosas, y él nos contaba, ¿verdad? Que le impresionaba lo fácil que es hoy en día con las redes sociales, con todo esto. Entonces tenemos que aprovechar esta posibilidad de hacer estas redes, ¿verdad? Que son muy interesantes y hay que sacarle provecho, ¿verdad? Porque esa es una cualidad que nos ayuda justamente a pensar juntos, ¿verdad? Porque una vez que venimos acá podemos compartir, ¿verdad? Que ese compartir habla un poco de la nueva manera del aprender, del enseñar, por decir, no es más como antes, que el docente es el sabio que estaba en la clase diciendo las cosas como tienen que ser. Hoy no existe más eso, ¿verdad? Entonces la relación es mucho más estrecha con el docente, alumno, digamos, ¿verdad? Entonces el aprender y enseñar está ahí, ¿verdad? En el compartir, en el estar juntos, ¿verdad? Eso es lo que nos da la posibilidad de seguir creciendo sin ese prejuicio de que yo sé más y vos tenés que aprender de mí. Y bueno, y un poco eso que decía anterior, esta es una frase de un historiador, ¿verdad? Que dice cuál es, a lo largo de la historia, cuál fue lo que le hizo sobresalir
al hombre, ¿verdad? Que fue su manera de cooperar de manera flexible a gran escala, ¿verdad? Que se trata un poco justamente de crear esas redes. Que es un ejemplo de eso que evidentemente no me pusimos ahí porque trata con el tema del agua, ¿verdad? Este es un ejemplo de Kumbh Mela, que es un rito gigante que convoca a 70 millones de personas cuando sube el agua para honrar la fertilidad del suelo, de la persona y todo eso, y cómo crean ciudades que duran durante meses de 70 millones de personas, ¿verdad? Eso es algo increíble que solamente que solamente el ser humano puede hacer, ¿verdad? O sea, si se puede hacer eso, se puede hacer cualquier cosa. Y bueno, y eso es un ejemplo muy grande, ¿verdad? Nosotros de lo que podemos comentar es que nuestras, digamos, como arquitectos, estudiantes, nuestras relaciones empiezan en el aula, ¿verdad? Nosotros venimos de la Asunción, de la Facultad de la Universidad Nacional, y las relaciones empiezan ahí y se hablan siempre de cómo pensamos que son las cosas, cómo pueden ser las cosas. Y el lugar donde Yacualta lo que trata de hacer es ser una plataforma para poder probar esas cosas, tratar de aprender haciendo, ¿verdad? Me estoy aprovechando mucho del tema de la jornada, ¿verdad? Y cómo eso se puede llevar a que tenga un uso en la sociedad, en la comunidad, ¿verdad? Entonces ese aprendizaje se concreta, ¿verdad? Y cómo posteriormente eso puede llevar a un hacer profesional, ¿verdad? Más que una arquitectura de SOS como lo que se veía anterior, ya una propuesta arquitectónica permanente, ¿verdad? Bueno, y siguiendo con el tema de las relaciones, ¿verdad? En Asunción tenemos una relación muy particular con Venecia, ¿verdad? Como siempre todo empieza desde las amistades, ¿verdad? Y bueno, eso nos llevó a tener cierto relacionamiento con la ciudad de Venecia, ¿verdad? Inevitablemente este relacionamiento nos ayudó a pensar en ese relacionamiento a un nivel biofísico, ¿verdad? O sea, desde lo básico que Venecia, todos sabemos, una ciudad que tiene una gran relación con el agua. Asunción también, ¿verdad? Para el que no conoce, es una ciudad que tiene una relación con el agua, pero es diferente, ¿verdad? En Venecia el agua es algo que está asumido, es algo del día a día, no hay problema, ¿verdad? Sube el agua, nos ponemos la bota y nos vamos a caminar. Y por allá es un poco diferente, ¿verdad? Pero bueno, es una relación al fin y al cabo, ¿verdad? Por un lado todo bien y por otro lado no, así, ¿verdad? Bueno, entonces el darse cuenta de esto fue que nos llevó a ver que el factor común ahí es el agua, ¿verdad? El agua por un lado que es el problema, la idea era ver cómo podía ser también una solución, ¿verdad? Y entonces nos agarramos de eso, que era básicamente como un inicio de esto. Siempre dice un amigo nuestro que inició como una broma, ¿verdad? Que agarramos el tema, el agua alta se llama en Venecia el fenómeno de que sube el agua, literalmente, y acá entonces levantamos el agua, que esto sirviese como la solución del problema estructural en este caso, ¿verdad? Que fue para la muestra de la Bienal de Venecia, el pabellón paraguayo para la Bienal de Venecia en el 2014. ¿Verdad? Y bueno, estos ensayos empezaron como utilizar el peso del agua como un sistema de contrapeso para luego ir flexando una lámina de madera, ¿verdad? Y como todos sabemos hacer en el papel, en los dibujitos, funciona muy bien, ¿verdad? Pero en realidad no teníamos idea de cómo se hace. Entonces teníamos que probarlo antes de ir a montar o a hacer cualquier tipo de cometer errores en obra, ¿verdad? Entonces, bueno, y teníamos que hacerlo. Entonces nos convocamos, organizamos un workshop donde se le involucró a casi 150 estudiantes de las distintas universidades, se le involucró a empresas constructoras que donaban algunos materiales, a sociedades, a grupos sociales, civiles, ¿verdad? Interesados, y se hizo una prueba durante todo un día, o sea, muchísima gente trabajando así como hormiga, ¿verdad? Haciendo la prueba, y quedó más o menos, ¿verdad? Pero bueno, el objetivo de esto era probar los errores, cómo funcionaba esto, hacer una corrección para a partir de esto, o sea, aprender de esto y ahí pasar al diseño ejecutivo, digamos, de ver cómo sería finalmente la pieza, ¿verdad?
Y bueno, como esto fue algo que era para prueba y luego se iba a desechar, una de estas asociaciones con la que nos juntamos era la Orquesta H2O de Sonido de la Tierra, ¿verdad? Que son una asociación que hace instrumentos con material reciclado, materiales de agua, de botella de agua, esas cosas en este caso. Y bueno, ellos se hizo esta especie de concha acústica para que funcione como telón de fondo para un concierto que se hizo en la bahía, ¿verdad? Entonces después ellos lo llevaron, dejaron en su depósito pero lo usan cada tanto, ¿verdad? Entonces esperamos algo. Y bueno, y posteriormente se llevó nuevamente un grupo de los que armaron esto en Asunción, junto con estos amigos que estaban en Venecia, ayudándonos con el tema de los materiales, los recursos y demás cosas. Se organizó esto para ir nosotros mismos a construir el pabellón paraguayo de la Bienal de Venecia, porque no había tantos recursos, ¿verdad? O sea, con lo que juntamos, alquilamos un lugar cerca de Campo Santa Margarita, ¿verdad? Y compramos los materiales, conseguimos alguna cosa con oficios y se empezó a construir, ¿verdad? Con gente que se fue de Asunción, gente que ya estaba allá, se hicieron todas las pruebas, apenas entraba esto, y finalmente quedó, ¿verdad? Logramos el objetivo, esto estuvo muy lindo ahí. Hay todo un tema de contenido en la bolsa que mostraba la historia de 100 años de modernidad de Paraguay en la bolsa, pero no viene al caso ahora a contar mucho de eso, ¿verdad? Y bueno, antes de pasar al tema, es una reflexión, ¿verdad? Esto es una muestra para una muestra de arquitectura, ¿verdad? Como es la Bienal, de una reflexión de lo que significa el agua, problema, solución, pero realmente Venecia, para que esto esté controlado, invierte mucho en infraestructura, en ingeniería, arquitectura, o sea, toda esa reflexión finalmente termina en acciones de alta calidad y profesionalismo, ¿verdad? Que bueno, antes de decir eso, no sé si quería comentar algo. Bueno, buenas noches. Yo simplemente quería agregar a lo que Seba mostró un poco cuál es el sentido de esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que queríamos lograr? ¿Por qué trabajamos con el agua? ¿Por qué tenía esa forma? ¿Verdad? Si bien sabemos que ahí el elemento central es el agua y lo que vincula tanto a Asunción con Venecia también es el elemento agua, ¿verdad? Y va más allá de un elemento tan obvio, ¿verdad? Que tiene que ver con la identidad de nosotros los paraguayos, ¿verdad? Que si ustedes saben, somos un país bilingüe y la lengua guaraní es la que nos pone el nombre de Paraguay, que significa agua que va a aguas más grandes, ¿verdad? Y esa identidad que nos da el nombre, ¿verdad? Y que nos define, era algo que nosotros encontrábamos como un tema de reflexión, ¿sí? Y a partir de ahí ver qué relaciones habían de nuestra identidad con la identidad de Venecia y que tenía que ver con este elemento agua, ¿sí? Entonces se intentó construir ese pabellón que ponía el agua como el elemento central de la construcción, no como un elemento complementario como estamos acostumbrados, sino que en este pabellón se ponía el agua como el peso o sea, era una reflexión sobre el peso del agua, cuál es el peso del agua en la historia del Paraguay y de la arquitectura del Paraguay, ¿verdad? Que era lo que nos pedían que vayamos a mostrar allá. Entonces en esta bolsa había una línea del tiempo que hacía una relación entre nuestra identidad y la arquitectura que eso iba generando, y al otro lado, en el reverso, era una línea del tiempo que iba contando el impacto sobre la naturaleza y sobre las distintas cosas que son las que, ambas, son las que van definiendo, tanto artificio como naturaleza, nuestra identidad como paraguayos, ¿sí? Y que entendíamos que en Venecia era la misma cuestión, ¿verdad? Entonces, era una búsqueda por poder expresar eso de alguna forma, poder llevar eso allá y generar ciertos espacios de discusión, ¿verdad? Que de alguna forma vamos a ver básicamente eso. Vamos a seguir. Vamos a continuar porque tenemos mucho también que contar, ¿verdad?
Bueno, y el tema de controlar el agua también, justamente de eso que estaba comentando Joaco, ¿verdad? De poder comprender lo que significa, cuál es el peso del agua, ¿verdad? Y el peso del agua también se puede entender como cuáles son los problemas que ocasiona el agua, ¿verdad? O sea, el agua, falta de ella o exceso de ella, entiéndase, inundaciones o sequías, es un mayor porcentaje o sea, implica el mayor porcentaje de los desastres naturales en todo el mundo, ¿verdad? Más que los huracanes, los terremotos, y también de mayores pérdidas económicas, ¿verdad? Esto según algunos estudios internacionales, ¿verdad? Y bueno, Paraguay es uno de esos casos, ¿verdad? No hay muchos habitantes, pero o sea, el porcentaje le afecta a mucha gente, ¿verdad? Ese es todo la cuenca del río Paraguay, el cual es un poco más, realmente un poco más grande todo el área de influencia de inundaciones que hay en Paraguay, ¿verdad? Y no solamente en Paraguay, sino en Sudamérica, ¿verdad? Esta es una imagen de National Geographic donde hacía un ensayo de qué pasa si los glaciares se derriten, ¿verdad? Muestra como toda la cuenca del Río de la Plata se inunda bastante, ¿verdad? Y le afecta a todo. Creo que Rosario desaparece, ¿verdad? Pero bueno, esperemos que eso no pase, ¿verdad? Por eso estamos todos preocupados por no tirar bolsitas de plástico al piso y todo, ¿verdad? Pero bueno, es una reflexión como para pensar que es un problema universal el tema del agua, ¿verdad? Y ni siquiera, o sea, si nos vamos a otro continente también se encuentran muchos de esos casos, ¿verdad? Y coincidió nomás con que cuando volvimos de Venecia, luego de construir el pabellón y que estuvimos todos contentos, nos encontramos con la situación de que el territorio, esto es Asunción, esto es el río Paraguay, el meandro del río Paraguay, esto es Clorinda, o sea, acá está el Pilcomayo, todo esto que está acá abajo es... Todo esto que está acá abajo ya es Argentina, ¿verdad? El Chaco húmedo. Cuando volvimos, esto estaba bastante inundado, ¿verdad? Pues como casi toda la superficie de Asunción ahí abajo, el equivalente es lo que se inunda el territorio, ¿verdad? O sea, es muchísimo. Y entonces no podíamos hacer la vista gorda a estas imágenes, ¿verdad? Como ya comentabas en un comienzo, es un problema, ¿verdad? No es algo asumido, algo que está bien resuelto, ¿verdad? Y eso que empezó a hacer un chiste de llamarnos Agua Alta, ahora como que nos condenaba un poco, ¿verdad? Entonces, como todos éramos académicos de la facultad y todo eso, y todos estábamos preocupados por el tema del peso del agua, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a involucrarnos, ¿verdad? Pero también coincidentemente nos llamaron de la pastoral social, que es un grupo religioso, digamos, ¿verdad? Que está en contacto siempre con las comunidades, como siempre lo hace la iglesia, ¿verdad? Y en este caso nos llamaron hasta un barrio de Asunción que está un poco marginado, digamos, ¿verdad? Pero que está en el lugar más preferencial de Asunción, que es la Chacarita, ¿verdad? Que si alguna vez alguien escuchó eso, que tienen el centro de Asunción a 10 minutos caminando, ¿verdad? Pero como la costanera estaba en construcción, ellos estaban en terreno inundable, se quedaron como que aislados luego de que el agua subió en el 2014, a la vuelta, ¿verdad? Entonces esta gente lo que tenía que hacer era caminar 5 kilómetros en vez de 10 minutos hasta su trabajo, escuela, despensa. Y bueno, eso significaba un problema para ellos. Entonces ellos pidieron ayuda a la pastoral social llegó a nosotros. Y no había mucho, ¿verdad?, que hacer, más que un workshop, lo que sabíamos hacer, lo que podíamos hacer, lo que nos plantearon hacer también realmente, porque ellos tenían ya unos materiales, se ve ahí que tenían unos puntales de madera de 3x3, que es algo que la Secretaría de Emergencia Nacional reparte cuando hay estos casos de inundaciones para que la gente se construya su propio refugio mientras el agua baja. Entonces dijimos, bueno, hay estos materiales, vamos a utilizarlos. Y luego se consiguió donación de algunos tambores para hacer línea, para hacer flotación. Y se le convocó, nos autoconvocamos otra vez y se trabajó con la gente del lugar, se prefabricaron algunos módulos flotantes, luego se fueron ensamblando ahí en el mismo lugar con la gente. Y bueno, fue una linda experiencia esta, porque lo mejor de todo es que la misma gente, o sea, como ellos eran los que estaban sufriendo problemas, ellos mismos eran los que más interesaban ir a construir eso, ¿verdad? Y los más capacitados, ¿verdad? O sea, estábamos ahí haciendo una trinca, ninguno de nosotros es experto en trinca, había un experto en trinca, afortunadamente, ¿verdad?
Y bueno, finalmente queda algo así, que tampoco es algo muy arquitectónico, pero es un puente que le servía a la gente, ¿verdad? Y finalmente lo que pudimos hacer como un proceso posterior era hacer un manual que luego se repartiría en diario para que cualquiera para poder hacer una autoconstrucción, ¿verdad? Por eso también debía ser lo más sencillo posible. No, pero bueno, esto tampoco para mostrar, sí, justamente para decir que esto es algo que no sabemos leer mucho, ¿verdad? Quizás algunas personas acá sí, pero el tema nomás es que esto es algo que requiere quizás acción pronta, ¿verdad? Alguien necesita un puente, tenemos que irnos a construir un puente para ayudar a esta gente y bueno, todos nos vamos a hacer un puente. Pero las inundaciones siempre van a volver. Entonces, por un lado hay el manual, pero por otro lado, como sabemos que las inundaciones van a volver, y estos gráficos lo dicen, ¿verdad? Inundaciones media máxima, media mínima, se pueden saber más o menos cada cuánto sube el río. Entonces no podemos seguir esperando a que llegue el momento de emergencia para actuar de emergencia, ¿verdad? Entonces, por más que lo sabíamos hacer, nos divierte mucho ir a construir, a usar las manos. Queríamos ver el tema de la prevención como la verdadera emergencia, ¿verdad? O sea, lo que urge es un sistema de prevención o un plan de prevención, ¿verdad? Entonces por eso fue que empezamos a ver ampliar un poco el horizonte. Hace rato había un mapa donde se ve se ve Asunción, todo inundado, ¿verdad? Pero eso es un mapa, ¿verdad? Pero también nosotros podemos ver las fotos, podemos ver algunas cosas que están mal, ¿verdad? O sea, cuáles son los problemas que causa, ¿verdad? Esto es cementerio de una ciudad también inundado, ¿verdad? Eso tiene muchos problemas de salubridad y demás. Y la gente no puede no puede irse a otro lado porque si no puede parar. Nadie puede parar, ¿verdad? Entonces, ahí es donde la prevención o un sistema de prevención empieza a ser la verdadera emergencia, y eso es lo que nos debería nosotros como profesionales, docentes y todo eso reflexionar y no estar siempre pendientes de que haya una emergencia como lo hace la Secretaría de Emergencia Nacional en ese caso, ¿verdad? Entonces tenemos que ponernos a pensar y encontrar los medios, ¿verdad? Bueno, en este caso teníamos una ciudad, ya mostré este plano hace rato, que está ahí mismo, ¿verdad? Que se inunda bastante, ¿verdad? Esta ciudad es la ciudad de Clorinda, en Argentina, en el Chaco, ¿verdad? También se inunda, solamente que ellos construyeron un polder, toda una ruta alta, y cuando llueve mucho tienen que evacuar con bombas y eso, cosa que a veces falla y también es un problema. Este es lo más al sur que hay del Chaco paraguayo, y esto de acá es Asunción, ¿verdad? Ahí hay una ciudad que se llama Nanagua, ¿verdad? Que está en el delta del río Paraguay, río Pilcomayo y río Paraguay. Bueno, y hay una serie de riachos ahí, Riacho Paloma, Riacho Negro, y es una ciudad que está, o sea, se puede ver también ahí cómo Asunción crece de río para el este, ¿verdad? Porque todo el oeste tiene suelo bajo, es suelo inundable. Pero sin embargo hay asentamientos del otro lado porque están cerca de Asunción y porque es ciudad fronteriza, que actualmente por tierra uno tarda 2 horas en llegar de Asunción, tiene que hacer toda la vuelta a puente y luego ir hasta esa ciudad, o 20 minutos en agua por un bote, que existen esos sistemas de transporte privados, ¿verdad? Y bueno, y el hecho de estar en ese delta trae toda una serie de sedimentos de suelo muy blando que permitió que ahí pueda haber una especie de asentamiento. Que de hecho hay un asentamiento donde hay municipalidad, hay escuela, hay hospital, todo se inunda, ¿verdad? Entonces esto le permite, el hecho de que haya ese suelo ahí permitió que esta gente se instale sobre la tierra y sobre el agua, ¿verdad? Solamente no se fueron dando cuenta, ¿verdad? Porque la inundación es grande. En este caso se inunda más del 90% se inunda de la ciudad, ¿verdad? Cada 20 años. Cada 20 años es un tiempo suficiente como para que un chico herede el bote de su padre, lo venda, se compre una moto, venga la inundación y se lleve su moto, y él se pregunte por qué pasó eso sin saber por qué, ¿verdad? Entonces son tiempos muy, muy largos donde no hay educación, donde no hay conciencia, entonces se complica un poco, ¿verdad?
Pero, sin embargo, también hay inundaciones cada 2, cada 5 y cada 10 años con menor subida de nivel, ¿verdad? Bueno, si voy muy rápido, si hay alguna consulta, puede levantar más la mano, detener, por favor. Bueno, comentaba esa ciudad también, nos fuimos a trabajar ahí porque porque nos quedaba muy cerca, todo vivimos en Asunción, Luque, allá alrededor. Y es un caso muy extremo, ¿verdad? Aparte, la gente se va a la Nahua a vivir porque es ciudad fronteriza y toda la gente que viene de migraciones de campos de lotes rurales por la venta de sus lotes, o sea, porque les obligan a vender sus lotes, vienen con dinero y se compran un lote que se inunda, ¿verdad? Y en la frontera siempre hay oportunidades económicas, así que es una buena oportunidad. Entonces es un lugar que por eso está tan instalado, ¿verdad? Tiene todos los servicios de la ciudad, pero también tiene todos los problemas, ¿verdad? Sí, una dinámica económica que no puede parar en frontera, ¿verdad? O sea, Paraguay, Argentina está ahí, ¿verdad? Entonces había que pensar un plan estratégico adecuado a la situación, ¿verdad? Y como se inunda por todos lados, se inunda por el Pilcomayo, por el Paraguay, por el Riacho Negro, el agua sube, o sea, permea, brota del suelo, brota de los inodoros, brota de todos lados, ¿verdad? Entonces el problema es que no se puede, y es una ciudad pequeña de 8.000 habitantes, es extremadamente costoso hacer todo un poder para 8.000 personas. La lógica del Estado es, esta gente de ahí tiene que irse, esa es la lógica, pero la lógica a veces escapa mucho la razón, ¿verdad? Y entonces había que desarrollar un plan estratégico para ver cómo una Nahua puede ser una ciudad que siga funcionando en esas condiciones. Y la idea era muy sencilla, ¿verdad? Construir una línea seca que permita un paso permanente de todo tiempo para que la economía no pare, inclusive pueda haber algún punto de asistencialismo para recibir asistencia médica, educativa, de alimentos, lo que sea, y generar una suerte de algunos puntos que sirvan como centros barriales o centros de refugio, de emergencia por cada uno de los barrios. Por cada uno de los barrios que hay actualmente en la Nahua, que son estos que están ahí, se ven más o menos. Porque esta calle, inclusive esta ruta que se ve acá, también se inunda. O sea, este tramo acá, antes de llegar al puente, también se inunda. Hay una foto del puente, de acá. Está el puente y se inunda antes de llegar al puente, ¿verdad? Y entonces la idea es mantener como que toda esta línea seca que conecta la ruta que viene de Asunción, crear una serie de espacios para maniobra, llegada de camiones, llegada de asistencias, que llega hasta la parte comercial de la Nahua, que está al lado de una pasarela peatonal a Clorinda, y luego reconocer los distintos barrios para trabajar en ellos de manera puntual, ¿verdad? Con sistemas que, no sé, tienen palafito, flote, lo que sea, ¿verdad? Y posteriormente trabajar un sistema de parque lineal para acercarse al Pilcomayo y no hacer un muro grande como lo hace Clorinda, ¿verdad? Entonces trabajar ese borde que aparte tiene cualidades potenciales paisajísticos realmente muy, muy grandes, ¿verdad? Bueno, ese era un plan de emergencia en el que un plan estratégico de reducción de riesgos. Y sobre eso trabajar, ¿verdad? Porque tampoco nadie nos pidió un plan estratégico de reducción de riesgo, ¿verdad? Solamente era un ejercicio para empezar a hablar. Porque también algo que no comentamos es que luego de los puentes flotantes nos dijeron que, bueno, o sea, nosotros dijimos, hay que trabajar la prevención. Bueno, y ustedes pueden trabajar, pueden presentarse a consultoría, se les puede contratar, tienen personería jurídica y nosotros nos juntamos en un bar nomás, ¿verdad? Entonces ahí tuvo que empezar todo un proceso burocrático de formalizar estatuto, pagar a contador, toda una cosa que hay que hacer, ¿verdad? Entonces luego de eso pudimos decir, bueno, ahora ya somos alguien, ¿verdad? Estamos pagando impuestos, entonces podemos empezar a plantear estas cosas. Y ahí fue con el que nos fuimos a presentarle esto a la Secretaría de Emergencia Nacional, llegamos a la Municipalidad de Nahua y lentamente fuimos empezando a poder plantearle esto a alguien, ¿verdad?
Y bueno, y sobre eso fue que empezamos a... Todavía no pasaba nada, y nadie nos estaba llamando tampoco, ¿verdad? Entonces empezamos a trabajar algunas soluciones sobre cómo se puede... ¿Cuáles son los proyectos de arquitectura finalmente que se pueden hacer en lugares como estos, verdad? Y organizamos un concurso otra vez entre nosotros, ¿verdad? Por suerte somos muchos, ¿verdad? Acá empieza a aparecer somos como Roberto Carlos, ¿verdad? Que tenemos 1 millón de amigos, ¿verdad? Entonces pudimos hacer un concurso entre nosotros. Que era pensar maneras de proponer viviendas en estas situaciones, ¿verdad? De hecho, la municipalidad nos dio un lote, nos dijo acá pueden plantear algo si quieren, y se hicieron una serie de propuestas de viviendas que flotaban, colectaban el agua, otras que asumían la inundación en distintos niveles, con distintos años, otras que ocupaban barcazas enteras, con toda la ciudad ya entera ahí adentro, otra que agarraban las ciudades, las viviendas ya existentes, no se ve muy bien ahí, las viviendas existentes y solamente una parte flotaba, y había otra que planteaba de una manera muy distinta de ocupar el suelo. En fin, eso es lo que era vivienda, ¿verdad? Pero también, luego de escuchar un poco lo que estaba hablando hace rato, vivienda para quién, ¿verdad? Para una persona. Entonces, si nos dan un lote, ¿a quién le vamos a dar esta vivienda? Entonces, bueno, pero sirvió como ejercicio, ¿verdad? Y luego empecé a plantear otro tipo de proyecto, ¿verdad? Proyecto que tenga más que ver con un poco de la identidad de Nanagua, ¿verdad? En este caso organizamos también un workshop, otro taller le invitamos a amigos de Alborde y planteamos un proyecto de espacio público para la Asociación de Lancheros de Nanagua. Porque como comentaba lo del bote, que se pierde esa cultura de transporte público, transporte privado en bote. Hay una asociación de lancheros que está medio desapareciendo por falta de infraestructura y falta de espacio para hacer uso de sus instalaciones, ¿verdad? Entonces llegamos a ellos y junto con ellos, bueno, de tantos viajes que hicimos en Nanagua, nos hicimos amigos de un lanchero, ¿verdad? Y nos contó que era el presidente de la asociación de lancheros. Y bueno, y con ellos empezamos a trabajar un espacio público para ellos. Entonces organizamos un workshop, nos aliamos con empresas constructoras que nos proveyeron de algunos materiales, big bags, varillas, escombros, todas sus obras, ¿verdad? Y con eso empezamos a trabajar algunas propuestas con muchos estudiantes, ensayo de maqueta a escala, 1:1, también se soldó, las mismas dinámicas constructivas. Y luego esto pasó a una segunda instancia de diseño con todas las propuestas, ¿verdad? Para plantear esta suerte de techo que pueda estar a un nivel, pueda también estar a otro nivel, y con esos materiales, ¿verdad? Más unos trípodes de madera de madera, madera de reforestación, que era más o menos este lugar, ¿verdad? Un lugar ahí, un lugar que con todo esto se inunda, que pueda recibir las embarcaciones que vienen del puente, de la Asunción, acá en este espacio ellos podían armar una suerte de mercado, de lugar para comer, tratar también de explotar un poco el turismo a partir de la comunidad, ¿verdad? Esa era la idea de ellos también, ¿verdad? Bueno, eso era en Nanagua, ¿verdad? Después teníamos otras posibilidades de seguir trabajando en otras partes, de acá hasta Asunción, y luego nos fuimos hasta un poco más arriba. Que bueno, el tema de los lancheros hasta ahora mismo, hoy día se está construyendo, ¿verdad? Fuimos consiguiendo se están gestionando fondos, ya se hizo una parte y hace poco se hizo una actividad para juntar más fondos, para seguir construyendo, y está ahí. Esperemos que con suerte este año terminamos el puerto, ¿verdad? Para no decir que hacemos un proyecto nomás. Con suerte terminamos construyendo cosas. Y bueno, otra experiencia fue ir a trabajar al norte, ¿verdad? A unos 150 kilómetros de Asunción. Por tierra no sé cuánto es, mucho más. Pero ahora ya solamente medimos a través del agua, ¿verdad? Y bueno, esta es una comunidad de pescadores, de gente que trabaja, que se transporta por el agua en botes y que sufre inundaciones, ¿verdad? Ahora vamos a ver si funciona este video.
hacer un proyecto de investigación y construcción de una plataforma flotante multiuso. Justamente con el tema de si es una vivienda va a ser para quién, ¿verdad? Entonces era plantear un módulo que sea multiuso para cualquier cosa, ¿verdad? Para comer, pabellón para comercio, una escuela, un taller un pabellón, creo que es lo más general que podemos llegar a mencionar, ¿verdad? Y bueno, este pabellón esta unidad flotante era básicamente llevar a algo un poco más, no tengo acá, llevar a algo un poco más técnico, una posibilidad de plantear una tecnología o algo que pueda dar respuesta a la necesidad de estas personas, ¿verdad? En este caso eran dos módulos enfrentados con la mitad de un módulo en el medio para conectar entre ellos, ¿verdad? Y otro video que muestra cómo se viene ensamblando, que consistía básicamente en unos bloques de isopor revestidos con chapa galvanizada para la flotación. Sobre eso, y para ilustrarlo entre sí, unos perfiles metálicos, unos perfiles pesados que hacían de riostra y para nivelación de toda la pieza, ¿verdad? Y bueno, el proceso era muy sencillo, se prefabricaban todas las piezas en taller y esto se fue a construir directamente ahí en el lugar, ¿verdad? No me dan la palabra para alcanzarla a este video, entonces ahí se ve cómo se van pasando todos los logos, que eran muy livianos, ¿verdad? O sea, una construcción de piezas prefabricadas muy liviana que finalmente hacen algo que soportaba mucho peso, ¿verdad? Al final te podías terminar haciendo una construcción de 2 niveles, si no me equivoco. Sergio era el líder de los... Claro, cabe mencionar que el prototipo de esta unidad flotante era lo que mostraba Seba anteriormente en el concurso que nos habíamos autoconvocado para viviendas flotantes. Si recuerdan, lo primero que le había mostrado era una vivienda con una lógica similar a esta. Y bueno, como una cosa lleva a la otra, ¿verdad? Hacer lo de Nanagua una excusa de reflexión, un ejercicio, a partir de ahí ya un plan, de ese plan empezar a plantearnos cuestiones más puntuales como los de la vivienda, autoconvocarnos a un concurso como otro ejercicio de seguir aprendiendo sobre el territorio y sobre esta condición, y como esos distintos proyectos que van resultando son puntapiés, son inicio de finalmente construcciones como esta que terminan pasando inclusive de la vivienda a un uso colectivo, ¿verdad? Entonces, básicamente la historia de Agualta que vamos a seguir mostrando. Otro video, ¿verdad? Bueno, la historia de Agualta es más o menos con esa misma lógica. Una cosa va enganchada a la otra. Demasiado ya hablamos, vamos a ver el video un ratito. En un camioncito, esto inclusive estaba pensado para llevarlo también por agua de Asunción hasta ese lugar, ¿verdad? Solamente que la prefectura naval no aprobó mucho eso, pero se podía, ¿verdad? Entonces se llevó en un camioncito, también tenía que ser posible llevarlo de todas formas hasta allá y ensamblarlo ¿cuánto se armó? En una semana. Sí, bueno, en una semana se terminó armando, entonces se quedan a comer y dormir en la casa de la gente que vivía por ahí, y bueno, es un poco el relacionamiento con la gente, ¿verdad?
Y bueno, y esto, para hablar un poco de la parte técnica, tenía unos tanques para recibir los residuos cloacales, unos sistemas de filtro de depuración, tenía unos pisos flotantes de madera dilaminada, tenía unas persianas, distintos tipos de aberturas, corredizas, un sistema de puente para anclar y para llegar a la tierra, tenía un sistema de instalación eléctrica con batería para autoabastecimiento, tenía una autonomía de, no sé, unos paneles solares y tenía una autonomía de varias horas, no me acuerdo cuándo. Porque esto tenía que servir para, qué sé yo, para que esto, por ejemplo, pueda servir de asistencia médica, para que esto pueda recibir a las personas que estén ahí, podía servir como aula, tenía algunas cuchetas, tenía todas las instalaciones sanitarias. Era como la idea era que esto sea itinerante también, ¿verdad? Posteriormente esto se le donó a la gobernación de San Pedro y Comandillú y está ahí funcionando actualmente. Está ahí, ¿verdad? Y bueno, y posteriormente se hizo, en este caso fue al revés, ¿verdad? Se hizo esta práctica, todo este ejercicio ya bien constructivo, bien de desarrollo, porque finalmente este fue el primer trabajo que había algunos fondos interesantes, ¿verdad? Al fin le pudimos pagar al contador algo. Y para contar un poco sobre eso, posteriormente se hizo un trabajo con estudiantes para pensar cómo esto podría trabajar juntos, ¿verdad? No solamente un módulo aislado, sino cómo podría empezar a trabajar la comunidad con distintos de estos módulos trabajando entre sí. Ahí le vamos a hacer que contar. Eso entre una comunidad y la otra. Esa distancia es como caminar la costanera. Para hacer un poco más divertido, ese curso se había hecho sobre el módulo flotante, ¿verdad? Para que se pueda entender también cómo trabaja esto, ¿verdad? Bueno, y después están algunos trabajos de los estudiantes que propusieron cosas. De hecho, que de ahí salió una de las ideas para hacer el amarre o el ancla para conectar con la ciudad, ¿verdad? Con la tierra. Entonces, eso planteaban algún sistema de. Ahí se ve abajo. Tenía un sistema para que esto esté bien en el agua y conectado, se pueda conectar con un sistema de una deslizadora que venga y vaya, sistema de cómo podría funcionar comercio, vivienda, espacio público con el mismo módulo dispuesto de distintas maneras, sistema de huertas flotantes y bueno, toda una serie de trabajos muy interesantes que se hizo y luego también se le presentó y se le dejó a la comunidad y al departamento a la gobernación de San Pedro, ¿verdad? Y bueno, y esto podía tener distintos tipos de cobertura también, ¿verdad? O sea, es una estructura flotante que finalmente sostiene mucho peso, pero también puede tener otro tipo de cobertura, ¿verdad? Para otro tipo de uso. En este caso, el mismo dueño del amarradero, del astillero que nos prestó el lugar para hacer el workshop, nos pidió que le hagamos un atracadero para su puerto, ¿verdad? Que también es un amigo, ¿verdad? Por eso nos prestó el lugar. Y bueno, en este caso se hizo el consultor náutico que nos dio todos los detalles técnicos del agua, ¿verdad? Porque podemos ser muy distinto de construir la tierra en el agua. Y bueno, finalmente acá se tomó prestada esta estructura de este ingeniero alemán para hacer esta estructura de la mela, que era como un techo liviano del arquitecto. Y esto que estaba finalmente ahí en el astillero, ¿verdad? Que
era un encargo privado para el amigo que nos prestó este lugar, ¿verdad? Y que nos prestó también todo su saber en temas náuticos. Luego, esas fueron algunas de las cosas que fuimos haciendo en Asunción. Luego también tuvimos por ser la suerte de ir a visitar a amigos a otros lugares, ¿verdad? En este caso nos invitaron a Santa Fe, pero esa vez no nos invitaron a Agualta. Esa vez en realidad nos invitaron a todo lo que nos queríamos ir. De hecho que nos fuimos, no sé, entre 50 por ahí nos fuimos. Y sí, viajamos de a muchos, de todas las edades se fueron allá, nos fuimos allá, todos nos fuimos. Y la idea era, ellos nos dijeron que querían que se haga un ciclo de conferencias y bueno, porque no solamente era gente de la Universidad de Santa Fe, gente de Asunción, también había involucrado una comunidad que se llamaba La Vuelta del Paraguayo en Santa Fe, también estaba involucrada una asociación que se llamaba Revuelta, que tenían un tema en el lugar que se llama La Vuelta del Paraguayo, que también se inunda y necesitaban un atracadero de emergencia. O sea, para cuando se sube el agua, la gente necesitaba un lugar para poder llegar en lancha y llegar a su casa, ¿verdad? Y nos dijeron, vengan y vamos a hacer lo que sea en pocos días. Creo que fueron 2 días, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué hay? Hay bolsas arpilleras, tenemos palas y hay mucha gente. Entonces el bolso se llamó Pala y a la Bolsa. Y hay un Batman ahí que apareció después, ¿verdad? Pala y a la Bolsa y Batman. Que en realidad era una bolsita de súper, ¿verdad? Porque se usó para otra cosa después. Pala a la Bolsa. Y esta era bueno, y ahí primero alguna de las conferencias, estaba explicando qué íbamos a hacer, cómo trabajábamos. Y ahí estuvo simpático, fue una estrategia no pensada que funcionó. Ahí Lucas le estaba diciendo a todos que, bueno, vamos a hacer un trabajo, vamos a irnos a palear a este lugar. Y somos muchos, pero nadie sabe usar la pala. Y ahí parece que se calentaron todos y todos se tomaron muy personal el tema de que nadie sabe palear. Entonces nos fuimos a este lugar y todos le pusieron una garra tremenda trabajando así de sol a sol. Y 1 millón de personas juntando tierra en una bolsa y trasladando hasta un lugar, ¿verdad? Y era básicamente esto, no tiene tampoco mucha calidad, ahí están las bolsitas, se hizo un techo tensado, que esa era la tesis de Orin Cherniaky, que también es parte del colectivo, que bueno, básicamente no es algo que tiene mucha solución, mucha calidad arquitectónica, pero el trabajo colectivo en este caso estuvo genial, ¿verdad? Bueno, otro de esos trabajos, por decirlo de una manera, ¿verdad? Otra experiencia, ¿verdad? Otro encuentro fue hace poco, ¿verdad? Que con amigos de Córdoba que están viviendo en Asunción, hicieron contacto con otros amigos de Córdoba que viven en Córdoba para trabajar un poco el tema de la relación tierra-agua en un workshop teórico y práctico, ¿verdad? Lo que ellos nos plantearon fue hacer la parte teórica en Asunción, ya que no sé, por alguna razón nosotros tenemos la fama de que usamos la herramienta, entonces hacer la parte teórica en Asunción y la parte práctica en Córdoba. Bueno, entonces nos organizamos. Ante todo, sí, vamos a hacer lo que sea, nos organizamos y nos fuimos, ¿verdad? Como para entender un poco, relacionar, por más que hay mucha diferencia, o sea, hay agua en Córdoba, hay agua en Asunción, pero las condiciones son muy diferentes, ¿verdad? Pero cómo poder pensar ambos territorios y ambas condiciones y pensar soluciones aplicables, ¿verdad? Bueno, trae el videito.
época. Bueno, y con estos amigos finalmente les comentábamos de esa asociación para lancheros. Cuando terminó esto, como éramos 1 millón de personas, aprovechamos y hicimos una fiestita para recaudar fondos para seguir con esa construcción, ¿verdad? O sea que agradecemos mucho la visita de todos los que hicieron posible eso, ¿verdad? Bueno, y después, esta fue una experiencia que está muy bien y estamos quizás en septiembre, octubre, se haga esa actividad en Córdoba, septiembre, octubre, capaz nos vayamos a Córdoba a seguir con este proyecto, ¿verdad? Esperamos. Y te dejo. Bueno, esta fue otra invitación, también bastante cercana, en abril. Gracias. Esta vez nos habían invitado desde Buenos Aires, desde Chela, Tamaco, que son un centro de investigación de producción científica vinculado con la tecnología y con el material. Entonces, básicamente, nos habían invitado a ir a hacer unos ensayos matéricos con cierto material que ellos disponían y cierta maquinaria, pidiéndonos que nosotros hagamos un aporte un poco del uso de otro tipo de máquinas más manuales, tipo el martillo, el taladro, cosas así. Y nosotros le habíamos preguntado de qué capital disponían, nos dijeron X pesos, poquísimo. ¿Verdad? Y le dijimos, bueno, compren esta cantidad de madera por eso y vamos a pensar en algo juntos y algo que podamos construir entre todos. Entonces convocamos un grupo de estudiantes de Paraguay. En esta convocatoria allá en Asunción nos ayudó gente de Resistencia, que convocó gente de Resistencia y fue gente de Resistencia, gente de Córdoba, que convocó gente de Córdoba y fue la gente de Córdoba. Y finalmente éramos Córdoba, Resistencia, Asunción, Buenos Aires, los amigos de por ahí, los que estaban también de paso, y fuimos un montón. En una jornada lo que hicimos fue pensar distintas soluciones con ese material y con las herramientas que disponíamos. Identificamos en Chela un espacio que ellos lo tenían prácticamente abandonado, era un patio que vinculaba un galpón con otro, y les propusimos hacer en ese espacio un lugar de encuentro, inclusive tiene un acceso desde la calle, entonces era un lugar de acceso, un lugar de ocio, de relax entre trabajo y trabajo que tenían ellos, entendiendo que en los otros galpones del fondo también se producían montajes, filmaciones y cosas así, y generar en ese lugar básicamente lo que a nosotros nos dio origen y nos dio pie a continuar, que es las relaciones entre otros, ¿verdad? Básicamente. Entonces, luego de estos ensayos, gracias a un jurado de profesores de allá, llegamos a la conclusión de que ninguno de los proyectos estaba bueno y que teníamos que juntar todos los proyectos en uno solo. Le dedicamos una segunda jornada ya experimental de pruebas y bueno, conseguimos donaciones de tambores. Esto está en Parque Patricio, que es una zona industrial abandonada, pero ahora como se nombró el distrito tecnológico está repuntando. Y bueno, hubo un lugar que nos donó los tanques, la madera que compramos. Fuimos asociando estos elementos, buscando una lógica para generar un elemento que filtre la luz, que igual permita el contacto con el cielo por la espacialidad de ese patio, y aprovechando un poco la tecnología que tenían ellos ahí del corte láser y el router CMC para investigar un poco sobre tipos de encastres y evitar así cualquier tipo de tornillos y cosas desde un discurso de lo sostenible, ¿verdad? Que también se ve reflejado en todo lo que Aqua estaba haciendo, ¿verdad? Entonces, este es el resultado. Reciclamos unas tarimas que tenían ahí y bueno, quedamos todos súper contentos con esto. Casi japonés-paraguayo el proyecto, ¿verdad? Ahí se ve cómo está terminado. Inclusive hubo mucha buena onda, conseguimos donación de pintura, pintamos los tanques, le hicimos un graffiti, empezamos a divagarnos con el jardín del fondo y ya esto dio puntapié a un lazo que a partir de ahora se vuelve permanente y esperamos ir a Chela una vez al año para armar un workshop y recibirlos a ellos en Asunción, ¿verdad? Un poco como la dinámica de Córdoba y como esperamos que sea con Rosario. Bueno,
a todos a participar. Mañana continuamos con la construcción en el Mangrullo. Voy a explicar mejor el proyecto después más tarde. ¿Dónde? No, ¿dónde nos encontramos? Esta noche. Sí. Unas pizzas. Ahí te explica el proyecto del Mangrullo y lo que se quieran sumar. Esta es la última. Sí. Gracias.